Ayer recibíamos un comunicado de la Red de Espacios Culturales Independientes de nuestra ciudad a propósito de la preocupación que significó la presentación del presupuesto por parte del presidente de la Nación, Javier Milei. Bueno, a cuenta de esta primera expresión y además de que teníamos ganas de actualizar la información respecto de cómo están viviendo estos meses, esta situación económica, los espacios culturales en nuestra ciudad, lo tenemos a Lizardo Tunesi aquí en el estudio. Gracias por acercarte. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Mauro? Bien, 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 buen día. Bueno, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza escuchando a Milei que ha llevado a motivar esta rápida expresión? Mirá, tuve algunos sentimientos encontrados con respecto a eso. Algunos son partidarios de no escuchar, creo que la- lo demuestra el gran apagón que hubo, que fue muy Ujú. significativo, en los medios con respecto a la televisión abierta. eh, Prácticamente a las 21 horas marcaba 16.5 Ujú. y 21:10 bajó a 2.5, lo cual implica que la gente está muy cansada, muy harta, pero esto no justifica que tengamos que no escuchar o bajar los brazos o como el avestruz meter la cabeza abajo de la tierra. Ujú. La verdad, estamos muy preocupados, muy, muy preocupados porque el discurso obviamente fue un circo, el presupuesto se presentó después, o sea, como correspondía por Ujú. intermedio del Ministerio de Economía, y volvemos a ratificar lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, o sea, hay una chique y hay un ajuste absoluto del Estado. El presidente lo dejó bien claro que el Estado se tiene que ocupar de lo macro y se tiene que ocupar de la seguridad interior y de la seguridad exterior y nada más. Ujú. Lo cual implica que salud, educación, justicia, cultura, quedan por fuera de las responsabilidades indelegables del Estado, ¿no? Esto nos preocupa y nos preocupa mayormente el tema de que hay espacios culturales que pagan alquileres, Ujú. que los servicios están cada vez más caros, luz, gas, agua, y tenemos que afrontar todo esto en una etapa donde también hay una significativa merma de público, Claro. porque la gente tiene que optar o ir al Ujú. teatro o comer, y esto es así, y tenemos que ser realistas. Y además, Mauro, porque ya lo veníamos advirtiendo con la falta de presupuesto del Instituto Nacional del Teatro, el INCA, el Instituto Nacional de la Música, o sea, son todos organismos que fueron conquistas de la democracia y evidentemente los estamos perdiendo. Ujú. Aquí en Bahía La Red, ¿cuántos espacios contiene hoy? Hoy prácticamente asociados a, porque ya es una asociación civil, Ujú. asociados, digamos, formalmente hay 28 y somos mucho más en general. ¿Y qué tipo de realidades van compartiendo? Son distintas las realidades, pero hay gente que tiene, por ejemplo, su edificio propio o lo Ujú. que fuere, y hay otra gente que está mucho más en riesgo porque alquila. Los alquileres sabemos que se fueron también por las nubes y tienen una actualización absolutamente eh, liberada, o sea, cualquiera Ujú. cobra cualquier cosa, no hay una regulación específica y sobre todo a partir de la nueva ley de alquileres, ¿no? Ujú. El problema creo que más allá de que tengas o no mejor o peor situación, es que la chique está a la vista. Nosotros hoy, por ejemplo, desde montar un espectáculo, un grupo independiente que viene a alquilarte el espacio para montar ese espectáculo, hoy no lo puede afrontar porque los gastos son infinitos y todos sabemos que son cooperativas, Claro. son producciones justamente como vos decís, independientes, donde no lo pueden afrontar. Ujú. Y respecto de tarifas, ¿han venido montos significativos? Y para que te des una idea, particularmente en Varieté, nos llegó 235.000 pesos de luz ¿De cuánto venían? y estábamos pagando 15.000, 12.000. Claro. Es absolutamente impagable, impagable. Y esto
lo que quiero que se entienda es qué hacemos, cerramos las puertas, Ujú. porque además este es otro golpe terrible. Nosotros veníamos soportando el golpe de la pandemia. Cuando nos queríamos como recuperar Ujú. y en función de eso muchos espacios salimos todos a salvar, a ver si se pueden reflotar y que no se cierren, o los que cerraron que vuelvan a abrir y demás, tenemos este problema ahora. O sea, venimos como muy heridos en la situación, ¿no? Ujú. Y el ingreso principal es a través de la entrada del Del público. público y los talleres que también se ven Claro. mermados, porque Ujú. los talleres alguien no puede pagar una cuota mensual de 10.000 o 15.000 pesos cuando en realidad están en las familias, están Ujú. llegando todas estas Claro. barbaridades de servicios, ¿no? Ujú. Y a ver, lo que recién decías, ¿qué significa para un grupo de teatro, por ejemplo, montar una obra? Ese tipo de gastos imposibles de alcanzar que mencionabas, en lo práctico, ¿qué es lo que entra en juego al momento de tomar esa decisión? Y vos tenés toda una producción independiente que, por ejemplo, desde la escenografía, desde la Ujú. iluminación, desde el sonido, desde la propia cooperativa de actuación y demás, tenés que afrontar gastos que son fijos y que sabemos que en Bahía Blanca 4 o 5 funciones y después entra a Ujú. remarla, porque la gente no tiene la misma asiduidad en el teatro que en otras actividades o que en otros lugares, Ujú. ¿no? Porque hoy por hoy, eh, ayer me hacían una nota con respecto a la comparación con Buenos Aires. Buenos Aires tiene, primero, muchísima más Claro. densidad de población y segundo, tiene eh, más circuitos independientes que ya están demasiado aceitados y la gente lo opta porque inclusive Ujú. es mucho más económico que lo comercial. Hoy aquí la red de espacios culturales está afrontando casi el 90% de los espectáculos y estamos viendo que esto va a ser una catarata porque de nación se va a trasladar a Ujú. provincia y de provincia al municipio, por más buena voluntad que Claro. tengamos todos. ¿Y hoy qué se sostiene de lo local y provincial? ¿De algún tipo de ayuda? No, Bueno, acá hay políticas que vienen desde hace muchos años, ¿no? Lo que es el Fondo Municipal de, de acompañamiento de las obras o alguna, la propia participación del Consejo Consultivo. ¿Cómo están? no, nosotros estamos bien en cuanto al diálogo, en cuanto a las propuestas, en cuanto a que estamos todos contentos en superar esta situación. El tema es que el hilo se corta por lo más Mm. delgado, o sea, si no hay recursos, estamos en la misma. Bahía Blanca tiene la suerte de tener ordenanzas que otrora las quisieron derogar, Ujú. pero son ordenanzas muy fuertes, muy arraigadas en la sociedad, donde nos sostienen. Por ejemplo, la red de espacios culturales tiene una ordenanza específica que hoy cuenta con por lo menos un presupuesto de 9 millones y pico de Ujú. pesos, donde sostenemos aquellos espacios nuevos, donde sostenemos la habilitación de esos espacios, porque no nos olvidemos que esa ordenanza fue creada justamente para que estemos todos regularizados y además para el sostenimiento. El tema es que no está la ordenanza para pagar la luz, ni para pagar el gas, ni Ujú. para pagar los alquileres. Tenemos para el sostenimiento de la sala. Ujú. Eh, ¿Y a y, nivel provincial? y a nivel provincial lo mismo, o sea, el CPTI está tirando ayudas Es el Consejo Provincial de Teatro Independiente. de teatro Ujú. independiente. Y por otro lado también estamos haciendo algunos convenios con el OAS, con los organismos artísticos del sur, en función este, de la posibilidad de llevar algunas ayudas a los espacios como es escenas Ujú. o cultura en escena. Acabo de cerrar un acuerdo con el OAS con respecto a 4 meses de obras de teatro en distintos espacios culturales para que todos puedan tener la participación y por lo menos un salvataje. Pero digo, los recursos son finitos. Entonces, esto pensado en proyección al 2025,
con todo el conflicto de coparticipación que están teniendo las provincias, y realmente es preocupante. Claro. Y ni hablar en lo que planteabas desde la perspectiva más general del el país que se propone, dejando en esta situación cultura, educación, ¿no? Desde una perspectiva más ideológica, independientemente del recurso disponible, ¿no? No, no, es ideológico, Ujú. claro que es ideológico. Por ejemplo, yo me traslado a una discusión que hubo hace unos años con respecto al tema de la cultura en Bahía Blanca, cuando en aquel momento querían derogar algunas leyes, proponían, por ejemplo, una política cultural Ujú. similar a lo que es Barcelona hoy en España. Y entonces ahí sí volvemos al tema de discusión de la ley de mecenazgo, donde sabemos lo que sucede. El Estado no puede de ninguna manera eludir la responsabilidad concreta del sostenimiento cultural, porque si no caemos en esto de que yo me tengo que conseguir un sponsor Claro. y, por ejemplo, no sé, hacer una obra de teatro que hable de medio ambiente, y quién me va a auspiciar, o quién va a ser el sponsor, Profértil. Ujú. O, digo, hay cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad indelegable del Estado, y también el tema, yo no estoy en contra de lo privado, al contrario, yo creo que tranquilamente podemos coexistir. Lo que no puede el Estado es limitarme a una ley de mecenazgo y nada más. Ujú. Y mirando más allá del el ámbito más vinculado a la actividad cultural, por ejemplo, en lo local o en lo nacional, ¿qué ves en cuanto a la opinión general respecto de estos temas y en la famosa batalla cultural sobre bueno, el rol que tiene que tener la cultura y demás? A mí, yo te voy a ser sincero, a mí me preocupan dos cosas. Una, eh, aquellos que tenemos algunos años, ya lo vivimos Ujú. esto, y va a pasar. El problema es cómo vamos a quedar Ajá. con esto. Y tampoco veo eh, una perspectiva de salida, tampoco veo una oposición Ujú. organizada, tampoco veo una proyección en eso. Y lo digo sinceramente, me preocupa. ¿Por qué? Porque además el contexto general de la sociedad le va a pedir al gobierno que venga la solución en 3 meses, Ujú. porque van a estar en la lona. Entonces, me preocupa esto, que a 40 años de democracia no hemos madurado políticamente, no hemos construido un país con todos y con todas, que incluya. Y por otro lado, estas políticas fuertes de raigambre que están instaladas todavía se siguen discutiendo. Derechos Ujú. humanos, bueno, un montón de cuestiones que volvemos, ¿no? Me parece, como diría Juan Bautista Vico, Corsi y Ricorsi, volvemos a la misma historia como una espiral, cuando en realidad esas políticas ya tienen que ser el piso para el despegue, Ujú. pero el despegue real. Y después sí, discutir forma, pero no se puede discutir políticas de fondo, porque ya están instaladas y la sociedad ya dijo que no. Ujú. ¿M? Eh, Esto sí me preocupa tanto en algunos espacios culturales que todavía les cuesta. Por ejemplo, gente joven que te dice, no, no, pero nosotros tenemos que venir acá a hablar de proyectos, no a hablar de política. Ajá. Y eso me preocupa como ciudadano, porque yo no estoy ajeno a la realidad, y Ujú. porque en algún momento te va a salpicar la realidad y ahí sí vas a pedir ayuda. Ujú. Y desde quienes ya tienen algún tipo de trayectoria o compromiso y que creo que en muchos sectores compartimos esta incertidumbre de ver por dónde se sale, desde lo personal o colectivo, ¿qué características crees que debe tener el proceso para empezar a discutir o a buscar alguna salida a esta Yo creo que situación? primero es admitir en qué nos equivocamos, Ujú. porque creo que como sociedad algo nos pasó para que hoy tengamos el gobierno que tenemos. Estoy convencido de eso. ¿Tenés alguna Eh, hipótesis? yo creo que sí, yo creo que acá hubo peleas internas, egoísmos determinados que hicieron que nos preocupemos más por lo interno que por proyectar un país distinto.
Pero más allá de eso y más allá de cualquier justificativo que se pueda poner en cuanto a pandemia, en cuanto a la guerra de Ucrania, en cuanto a lo que fuere, me parece que no nos ocupamos de nuestro país, que no nos ocupamos de la gente, que seguimos en la misma simbiosis de la ayuda, que está bien, que es necesaria, pero tenemos que proyectar. Creo que, por ejemplo, la OH fue una salida importante y no fue asistencialismo, sino que fue un derecho adquirido. Y ese tipo de políticas no abundaron, no soslayaron en el contexto general, digo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la cultura. Nosotros tenemos conquistas de ordenanzas y de leyes, como por ejemplo hemos peleado y hemos sacado la ley provincial de espacios culturales, porque teníamos una amenaza concreta del cierre o de la derogación de una ordenanza. Entonces tuvimos que salir a... Pero no nos tienen que entonces suceder cosas para poder actuar. Tenemos que ir actuando en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que vamos ordenando el tema cultural y por otro lado fortaleciéndolo. Bahía Blanca es un orgullo con las ordenanzas que tienen, pero hace años que nos estamos detenidos en defenderlas en vez de estar creando nuevas. No sé si... Sí, una cuestión más de reacción o de resistencia ante algún determinado ataque que promueve políticas públicas que son interesantes, pero siempre estás corriendo de atrás, digamos. Pero claro, no sé si se entiende. Hace muchísimo tiempo que no nos sentamos a proyectar y a crear. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? ¿No? Y en ese sentido, desde la política cultural local, más allá del recurso, de las distintas herramientas que subsisten, ¿qué ves de la ejecución de estos meses que lleva el área de cultura del gobierno de Subieles? Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con proyectar. Venimos proyectando desde hace 9 meses y lo que tenemos que empezar a hacer es concretar. Ajá. Me parece. Y, por ejemplo, programas o proyectos que podemos avanzar en base a lo que tenemos, me parece importantísimo que nos sentemos. De hecho, nosotros ahora estamos reflotando lo que era la mesa de diálogo. Esto significa la Unión de Músicos del Sur, la Asociación Argentina de Actores, Delegación Bahía Blanca y la Red de Espacios Culturales. Vamos y tenemos que pedir una reunión con las autoridades del Instituto Cultural para mirar al 2025 y decir, bueno, ¿cómo sostenemos esto? En función de este presupuesto nacional, en función de lo que va a ser el presupuesto de la provincia, porque esto va a ser, como decíamos, una catarata, y en función también de qué recursos vamos a disponer en Bahía Blanca, con toda la buena voluntad, la predisposición, lo que quieran, pero nos tenemos que sentar todos. Y más allá de la cultura, desde la mirada general, ¿qué ves de la ciudad y la gestión de Subieles? Me preocupa, me preocupa algo que, y con esto que voy a decir se van a enojar muchos, pero yo estoy más allá del bien ya. Me parece que volvemos a lo mismo. Dejemos de mirar lo interno y preocupémonos por gobernar. Y un hombre solo no puede. Me parece que hay demasiados caciques, pocos indios y tenemos que proyectarnos de otra manera, me parece, como ciudad. O sea, hacia el debate dentro de la propia gestión de Subieles. Yo creo que traba la gestión, la discusión interna. Yo creo que va todo frente al intendente y tenemos que los funcionarios o los directores o los secretarios se tienen que empezar a hacer cargo de lo que tienen. Gracias por la charla, Elizardo, y por la visita. Al contrario, un gusto de verlos. Elizardo Tunesi, referente de la Red de Espacios Culturales Independientes de nuestra ciudad.